Esta es una colina que se llama el Putxet, esta es una colina que se llama el Coll. Y entre estas dos se forma un valle, Vall Carca, algo así como el valle encajonado, el valle encerrado. Por eso cuando llovía mucho, el agua se depositaba en las montañas y bajaba por aquí de forma natural. Pero el agua la podías coger también desde abajo, donde también era llano y podías cultivar. Con lo cual aquí prácticamente no vivía nadie. En 1850 tiran las murallas de Barcelona, empiezan a construir la expansión de la ciudad y sobre todo como la ciudad se estaba llenando de fábricas, estaba viniendo un montón de gente de toda España para vivir y trabajar en Barcelona, los ricos cada vez más dijeron, uy, yo no quiero vivir aquí rodeado de gente pobre y apestosa que trabaja en la fábrica. Empezaron a vivir en estas dos colinas. A medida que la ciudad fue creciendo más y más y más y más y se quedaron sin espacio abajo, más gente, no necesariamente tan rica, empezaron a vivir también, empezaron a construirse edificios residenciales en estas colinas, aunque os tengo que decir que igualmente estos dos espacios y especialmente el Putxet mantuvieron un perfil económico bastante alto siempre. Más adelante este río lo secaron porque interesaba poner una carretera aquí, no querían tener agua bajando por aquí en medio. En los años 20 se construyó ese puente. Técnicamente no es un puente, es un viaducto. Un puente sirve para cruzar de lado a lado de un río. Un viaducto sirve para cruzar una carretera. Se construyó para conectar la colina del Coll y la colina del Putxet.